Vamos a ver ahora unidades químicas. Básicamente vamos a tratar de comprender el concepto de mol como unidad práctica para cuantificar partículas. ¿Qué es el mol? La definición del mol implica saber que es un número muy grande de átomos, tan grande como 6,02 por 10 a la 23 átomos. Es una unidad de medida que se usa a nivel químico para poder cuantificar a nivel de gramos partículas muy pequeñas como son las moléculas o los iones. Básicamente, a nivel de la vida cotidiana, cuando nosotros hablamos de una docena de flores, sabemos que estamos hablando de 12 flores. Cuando hablamos de una resma de papel, sabemos que en esa resma hay 500 hojas. A nivel químico, cuando hablamos de moles, los químicos sabemos que en esa cantidad de moles existen 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Cómo se definen las masas atómicas que se toman como referencia? Básicamente, para definir el mol, se definió una unidad de masa atómica como la 12ª parte del isótopo de carbono 12, que es el isótopo de carbono más estable. Todo lo que pese la 12ª parte de un isótopo de carbono 12 pesa una unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, o UMA, es una medida relativa de las masas atómicas de los átomos. Veamos como ejemplo. La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos que componen las moléculas. Si nosotros tenemos una molécula de dióxido de azufre que está comprendida por un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno, para poder calcular la masa atómica de la molécula de dióxido de azufre, sumamos las masas de un átomo de azufre más 2 átomos de oxígeno y obtenemos el peso en masas atómicas de la molécula, que corresponde a 64 UMAS. Entonces, si decimos que una molécula de dióxido de azufre tiene una masa de 64 UMAS, estamos diciendo básicamente que pesa 64 veces más que lo que pesa la 12ª parte del isótopo de carbono 12. Entonces, para cualquier molécula, la masa molecular en UMAS, expresada en gramos, ahora pasa a ser el peso de un mol de esas partículas, moléculas o átomos. Es decir, que si hablamos del dióxido de azufre y decimos que pesa 64 UMAS, estamos hablando de una sola molécula. Pero si decimos que tenemos 64 gramos de dióxido de azufre, estamos diciendo cuánto pesa un mol de moléculas, es decir, 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si hablamos de eso, hemos logrado juntar 6,02 por 10 a la 23 moléculas y no solamente una molécula. Esa masa, expresada en gramos, es lo que corresponde al número de Avogadro de moléculas, que es el número 6,02 por 10 a la 23. A veces serán átomos, a veces moléculas, iones o partículas que se pesan en esa cantidad. Para ver si entendimos, hemos resuelto en el teórico una situación problemática y decíamos, si tengo 40 gramos de óxido de sodio, ¿cuántos átomos de sodio tengo en esos 40 gramos? Básicamente, antes de responder, deberíamos pensar si ese número va a ser un número muy pequeño o un número muy grande. Si tenemos 40 gramos de ese óxido, probablemente la cantidad de átomos de sodio que estén contenidos ahí nos deberá dar un número bastante grande. Cada 6,02 por 10 a la 23 moléculas de óxido de sodio tenemos un mol de moléculas que pesan 62 gramos y cada 62 gramos de ese óxido de sodio tenemos 46 gramos de sodio. ¿Cuántas moléculas estarán contenidas en esos 43 gramos de óxido de sodio? También hemos resuelto otra situación problemática. Si tengo 2 moles de molécula de amoníaco, ¿cuánto es la masa de amoníaco? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? ¿Y cuántas moléculas hay en esos 2 moles? Entonces deberemos resolver estos problemas teniendo en cuenta como primera medida el criterio para saber si nos va a dar un número muy pequeño o un número muy grande. Dejamos como tarea resolver y completar la tabla donde se da como datos las sustancias. En algunos casos proveemos como datos la masa, en otros casos los moles
y pedimos el resto de los datos, como número de átomos o número de moléculas. En agronomía, básicamente, este tema me sirve para saber qué porcentaje de nutrientes existen en los fertilizantes. A nivel agropecuario, los agrónomos y los productores saben que la urea contiene un 46% de nitrógeno. ¿De dónde sale ese cálculo? De saber el peso molecular de la urea y determinar qué contenido de nitrógeno porcentual tenemos en esa fórmula. También existen los fertilizantes triple 15 que vienen formulados. El primer 15 corresponde al contenido de nitrógeno, el segundo 15 al contenido de pentóxido de fósforo y el tercer 15 corresponde al contenido en óxido de potasio. Conociendo las fórmulas podemos determinar el porcentaje de cada uno de estos nutrientes contenidos en los fertilizantes.